negociación y estaban los fondos buitre, en fin, ya hablaremos de ese tema, pero ya tenemos aquí en vivo desde Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, a Patricio Zamorano. Patricio, muy buenas noches, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Por supuesto, Rubén, siempre un tremendo placer acá desde la capital de los Estados Unidos, ¿no? Bien, oye, para nuestra audiencia de este espacio, hemos ya cubierto 2 días consecutivos, este es el tercero, los otros de manera prioritaria, abriendo el programa con lo que ocurre en Chile, pero este artículo que escribiste realmente le da al clavo. Tú hablas de una agresión, de una violencia estatal, no solamente a través de la policía, etcétera, sino económica. Así es. A los mexicanos y al mundo entero nos pusieron a Chile como el país ejemplar, donde estuvieron los Chicago Boys, Milton Friedman, todo aquello para decirnos que era el país oasis de Latinoamérica. ¿Qué está pasando entonces en Chile? Lo que pasa es que, bueno, siempre ha sido así, es esta especie de espejismo en que se define a Chile con todo el tema del desarrollo macroeconómico, que es macroeconómico, que no alcanza para las personas. Yo te diría que los Chicago Boys y Milton Friedman, que tuvieron una influencia muy fuerte en la dictadura de Augusto Pinochet, se traicionan a sí mismos y traicionan sus propios valores, porque cuando el gran capital de Chile se alió con la dictadura, en vez de garantizar valores de real desarrollo para todos los chilenos, optó por la represión económica, básicamente. No solamente el tema de la grave violación a los derechos humanos que subyugó a toda una generación de connacionales, sino que eligió un sistema que ha subyugado todo el potencial de los trabajadores chilenos, ha subyugado la salud de los chilenos con una estructura privada, un seguro privado que es extremadamente regresivo, que tiene que ver con cuánto dinero ganas, con una educación que es insuficiente, que es incapaz de transmitir habilidades técnico-profesionales para toda la población y las concentra solo en los hijos de la élite, con un sistema de pensiones que también se privatizó, que tiene que ver también, es regresivo, que tiene que ver con tus propios ingresos, y finalmente con una criminalización de la protesta social. Entonces, todos estos ingredientes han provocado una situación, yo te diría, de depresión social, una violencia económica que emana del Estado y que mantiene a Chile con uno de los niveles salariales más bajos del mundo. Un 70% de los chilenos gana menos de $700 por mes, pero un 50% gana menos de $500 por mes. El impacto del transporte en Chile para un profesional, dependiendo de cuántos viajes hace al día, pueden ser entre 60 y $120. Casi un 20% de su salario se va en transporte público. Es uno de los países, es el segundo país con más deuda de tarjetas de crédito per cápita en todo el continente. Es el 7º país del mundo en desigualdad, de todo el planeta. Imagínate, este país de América Latina es el séptimo país de todo el planeta. En desigualdad económica. Así es, según un informe oficial del Banco Mundial. Entonces, tenemos una situación explosiva, una situación de depresión social importante, y en ese sentido no es sorpresa para los que conocemos la realidad chilena y rompe con el espejismo del desarrollo y el Singapur de América Latina. Eso es un mito, no es real. ¿Cómo ubicas en este contexto este cambio de retórica del presidente Sebastián Piñera en el sentido de que estamos en guerra y ahora decir, no, sí, haré todo lo posible porque haya mejores salarios, etcétera? Este cambio, teniendo el antecedente de Ecuador, del que ahora nos hablaba también aquí Javier Herrera. Mira, el tema de usar esa metáfora de estamos en guerra y estamos enfrentando el enemigo interno fue, yo te diría, uno de los traumas históricos más complicados de los últimos 40 años, porque es la misma frase, las mismas palabras que usaba Augusto Pinochet para justificar moralmente la represión de sus propios compatriotas, y se usó para influir en los militares jóvenes, diciéndoles hay que neutralizar al enemigo interno, y eso fue lo que se ejerció en función de la represión cruenta y cruel que vivió Chile durante tantos años, ¿no? Entonces ahí hubo un tema cíclico histórico muy doloroso, y ver a los militares en las calles, en toque de queda, la verdad es que es un trauma para la sociedad chilena, de izquierda o de derecha, da lo mismo. Ver a tropas militares que no están preparadas para la seguridad pública,
en las calles es una cosa traumática. Y no solo eso, invito a la gente a que busque en internet la cantidad de videos que hay de abusos, muertes en cámara, balazos en la cabeza, perdigones, tortura. Hay denuncias concretas de tortura. Aún en Chile se tortura en una estación de metro, en la estación de metro Baquedano se torturó a personas. Entonces, es una situación extremadamente complicada. Y déjame decirte un poco para responder tu pregunta directamente, Rubén. El anuncio de Piñera, si tú lo lees entre líneas, te darás cuenta que pese a que aumenta en dinero muchos digamos, beneficios sociales pequeños, unos más relevantes que otros, no toca para nada la estructura injusta de inequidad que caracteriza al sistema chileno. No toca para nada el tema tributario, no habla absolutamente nada de las empresas. Las empresas en Chile, con subterfugios y temas legales, pueden hasta tributar 0%, un 40% de la tributación en Chile, un 40% es del IVA, es el impuesto a la compraventa. Es decir, lo pagan principalmente desproporcionadamente los pobres y la clase media. Las personas con más ingresos solamente implican un 9%. Entonces, en Chile hay una desigualdad estructural y el anuncio de Piñera no toca para nada la redistribución de la riqueza y ese es el tema fundamental. Patricio, se lo he preguntado a algunas mujeres que entrevisté, entre ellas la presidenta de Convergencia Social de un partido político allá en Chile. ¿Cómo es posible que en estos años de democracia, por lo menos electoral, aunque se han ido rotando, sigue Chile con la Constitución prácticamente intacta que se escribió bajo la dictadura de Pinochet? ¿Cómo es posible eso? No me cabe en la cabeza, man. Bueno, para ser justos, no es la misma Constitución. Han habido reformas, pero lo esencial sigue. Pero lo esencial, sí. Yo te diría que es un tema bastante simple de entender cuando uno ve los poderes fácticos que existen en Chile. El gran capital, las grandes corporaciones han ejercido una influencia permanente en el sistema electoral, han cooptado a toda la clase política de Chile. En Chile hasta hace poco no había hasta ningún tipo de ley sobre transparencia y han cuidado que el modelo no se toque. El modelo de redistribución en Chile, que se podría reformar, como tú dices, a través de un cambio fundamental en la Constitución, permanece intocable. ¿Por qué? Porque los grandes grupos empresariales no quieren ceder poder. Se contentan con un pueblo oprimido económicamente, con un pueblo que no se puede movilizar de una manera real, con un sistema de sindicatos aún débil, que fue diezmado por la dictadura, con un sistema electoral que no ofrece cambios reales. Todo esto hace que tanto la clase política como la población tengan que buscar salidas extrainstitucionales para expresarse de la desesperación. Por eso es que está la violencia en las calles y por eso es que desde la presidencia se hacen cosas como implantar un toque de queda o el estado de emergencia, que son medidas extremadamente graves para un pueblo que se supone que está en plena democracia, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo te diría que la clase política, lejos de hacer cambios para provocar un desarrollo profesional de los trabajadores, aumentar los salarios, dinamizar el consumo, dinamizar el mercado y todos estos temas beneficiosos que se supone que son en los que creen, influenciados por los Chicago Boys, han optado por la violencia económica y estar conformes con los niveles de ganancia actuales y aprovechándose de la pasividad de los trabajadores. Esa es la combinación que yo te puedo decir que explica perfectamente por qué el modelo sigue incólume y sigue sin ningún tipo de cambio fundamental. Bueno, antes de pasar con la audiencia para que nos diga, Pastor, qué están comentando acerca del tema, yo he estado muy pendiente y he estado buscando, hay un periódico que se llama Resumen y varios medios alternativos chilenos donde he visto bestialidades tremendas que no las he visto en Venezuela. Sin embargo, no está teniendo la atención mediática de aquellos héroes de la información listos a tomar un avión a Venezuela. No veo que estén informando, no sé tú que estás en Washington, ¿sientes que los medios de Estados Unidos están diciendo la verdad de lo que está pasando en tu país? No se está informando un 100% y no solamente los medios de comunicación. Hoy día
comentábamos en los chats con colegas periodistas, del hecho que las redes sociales también están censurando las imágenes más gráficas que demuestran la bestialidad que estamos viendo tanto de la policía, de carabineros, como de los militares en Chile. Me han llegado unos videos que son de pesadilla. De pesadilla, de pesadilla, sí. Nos ha impactado ver cómo en el Chile del año 2019 volvemos a ver las mismas imágenes que los que nos criamos en dictadura, que el caso mío, de la misma generación, que me crié en dictadura y que pensaba que ese tipo de imágenes de los militares en las calles y no las volverías a ver. A la población nunca más iba a pasar, y está pasando. Entonces sí, efectivamente, Chile tiene un maquillaje internacional que la comunidad internacional está desesperada por mantener, porque claro, es un ejemplo donde las medidas socialistas han sido moderadas, es un ejemplo donde el pueblo se supone que se expresa de una manera pasiva, donde se supone que la población no se moviliza en las calles. Para el chileno, todos sabemos que eso es un mito. El país está en permanente incertidumbre. Todo este tema de privatización y de violencia económica provoca en Chile un profundo sentimiento de frustración y de depresión, incluso depresión clínica. Chile es uno de los países con mayor índice de depresión en el planeta, y según algunos estudios académicos, casi un 20% de la población tiene depresión, y en los pobres es peor, un 25% de los pobres tiene síntomas de depresión en Chile. Entonces, esta violencia, decir, como se ha escuchado desde el propio presidente Piñera, que es un enemigo interno o que está influenciado por Cuba o Venezuela, estas teorías, la verdad, lo único que hacen es desconocer la realidad e intentar diluirla a través de un análisis antojadizo político. Decir que esto tiene una influencia extranjera es no entender la realidad concreta del pueblo chileno y de no tener la capacidad política para dar una respuesta concreta. Y eso para mí también es un acto de violencia del Estado. Patricio, tú sabes perfectamente que acá en México tenemos un nuevo gobierno, bueno, ya va avanzadito, algunos meses, de Andrés Manuel López Obrador, quien en su retórica, en sus palabras, utiliza constantemente la crítica al neoliberalismo, aunque vaya, tenemos acá, como decía el presidente López Mateos, tenemos a ver qué dicen los EEUU, el neoliberalismo. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Cuál es la lección que lo que está ocurriendo hoy en Chile, teniendo en cuenta que de aquí, en los gobiernos neoliberales abiertos, declaraban, no, las AFORES, los sistemas del retiro de Chile, tenemos que traerlos para acá? O sea, nos importaron mucho de Chile aquí. López Obrador quiere cambiar mucho de este modelo. ¿Qué lección ves de lo que hoy ocurre en Chile a este México que tiene un cambio de gobierno y de, claro, aparentemente, bueno, quieren combatir el neoliberalismo? Hay que tener mucho cuidado con esos cantos de sirena. El tema de los Chicago Boys y toda esa influencia neoliberal fue un fracaso enorme para el continente en los 90. Ya pensábamos que habíamos aprendido sobre eso. El tema cíclico es desesperante porque 15, 20 años después, muchos de los países que estaba analizando el reporte anterior, que también está en este artículo que escribimos para el Consejo de Asuntos Hemisféricos, coha.org, para los que lo quieran leer, ese artículo también hacemos un análisis sobre las similitudes que se pueden establecer con el caso de Ecuador y el caso de Argentina. Los dos países de corte conservador, los dos países de derecha, ambos países trabajando con condiciones de ajuste muy férreas del Fondo Monetario Internacional y con las mismas consecuencias sociales. Argentina ya ha aumentado su pobreza por sobre el 30%, se han retrocedido en todos los avances sociales de los últimos años. Macri eliminó la mayoría de los subsidios para los servicios básicos. Un 50% de los niños en Argentina son pobres. Un 15 a 20% de los niños en Argentina pasan hambre. Se acaba de hacer una gran manifestación en Buenos Aires por el hambre. En Ecuador ya lo sabemos, se elimina el subsidio de la gasolina, pero no solo eso, Rubén. Se hace un perdonazo tributario a toda la clase corporativa de bancos y grandes grupos financieros de Ecuador de más de 4.000 millones de dólares. Y se traspasa toda esa deuda, que es una deuda pública, ¿cierto? El Estado deja de percibir ese dinero y no tiene otra solución, Lenín Moreno, otra idea
que traspasar esa deuda a los pobres y quitar el subsidio a los combustibles. Entonces, esa receta es la que se está haciendo en Chile también. En vez de traspasar el tema de la redistribución de la riqueza a las grandes corporaciones o al 1% más rico, se perjudica al pueblo extendido. Un 1% de los más ricos de Chile se queda con un 25% de los ingresos del país. Es un tema que es insostenible. Entonces, cuidado con estas políticas puramente neoliberales. En Chile no han funcionado. La gente está muy deprimida, muy frustrada, y que otro país tome como ejemplo la privatización de la salud, o la privatización de las jubilaciones, o la privatización de la educación, y que ponga ejemplo a Chile, es un suicidio político, no me cabe duda. Bueno, pues ojalá que López Obrador sí enfrente esta situación aquí en México. Vamos a pasar con la audiencia, para ver qué está diciendo. Mi querido pastor, ¿qué está diciendo la audiencia de lo que nos comenta brillantemente desde Washington Patricio Zamorano? Así es, Rubén. En primer lugar, agradecer a Roberto Mares, que nos envía su apoyo a través del Super Chat. También tengo aquí otros comentarios. Señora Charlie González dice: si como vendieron la imagen de Chile y todos los medios masivos se escondieron y mintieron, si siguen así, eso va a tronar en Latinoamérica, va a tronar. Juan Manuel Rodríguez B. dice: todo esto está inspirado en ese pueblo gringo que asesinó, no sé si recuerde, Nabuk, hijo frente a cámaras, decir que un dictador había amenazado a su papi y después él se vengó. Subversivo Blog dice: Jorge Ramos es un pseudo periodista burgués divulgando noticias desde su trinchera yankee, Floridians, junto a los parásitos que huyeron de la revolución. Cecilia Val 21 dice: Latinoamérica ya no permitirá más abusos de estos malísimos gobiernos neoliberales. Gracias, Rubén, pastor. Excelentes las participaciones de Herrera. Manuel Acosta Germes dice: en Chile soplan no está completo su comentario. Subversivo Blog dice: ahí están los números, nada más inútil que seguir creyendo en los partidos políticos. Por eso se llaman partidos, porque parten a la sociedad. Y por último, Víctor del Villar dice: ¿por qué tantos enemigos juntos en México? ¿Por qué no dejan que este hombre gobierne? Se refiere a López Obrador. Rubén. Patricio, ¿qué noticias tienes del día de hoy que se convocó a una huelga general en Chile? ¿Cómo fue? Ya sabemos lo que dijo Piñera, pero ¿cómo visualizas, pues, para los próximos días la salida a esta problemática, al menos coyunturalmente hablando? Bueno, vamos a ver, yo creo que la gente está extremadamente movilizada. Es impresionante cómo esto en vez de provocar miedo, tú ves en los videos cómo la gente intenta mantener su sentido de autorrespeto, ¿no? Como ciudadanos. No somos el mismo pueblo que fue atacado y reprimido de una manera impune durante la dictadura. Ahora hay redes sociales, hay celulares. Entonces, gracias a todo eso, yo te diría que muchos de estos crímenes no van a quedar impunes. Está el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Invito a la gente a que visite su página porque es una de las fuentes independientes confiables y está recopilando todo este drama que hay de violaciones a los derechos humanos a manos de soldados y de policías. Y está documentando y está también representando a las víctimas. Hay más de 130 víctimas que van a entrar al tema judicial. Entonces, esto no va a parar en este momento. La gente está muy organizada. El tema de los paros nacionales está tomando bastante fuerza. La gente está intentando no respetar el toque de queda, hacer desobediencia civil en cuanto a eso, pero está poniendo su vida en riesgo. Entonces, es importantísimo que la comunidad internacional, que reacciona y que sobre reacciona en casos que no son tan graves muchas veces, que desde la OEA, que desde los Estados Unidos presionen al gobierno de Piñera para que pare la represión, para que detenga la represión en este momento, para que detenga el toque de queda, para que devuelva a las tropas militares a sus cuarteles, para que se haga un hincapié en la policía de carabineros, que no puede tener impunidad y que no puede estar disparando, torturando, afectando la vida de las personas. Entonces, estamos muy preocupados por Chile, estamos esperando a ver cuál va a ser el desenvolvimiento de los hechos, pero la preocupación hasta ahora es constante, Rubén. Bien, ¿nos puedes repetir? Mira, déjame decirle a la audiencia que Patricio es una persona no muy de Twitter, pero les invito a que lo sigan en Twitter, pero no te encontramos como Patricio Zamorano, sino como, ¿cómo es? Zamorano Info.
Zamorano Info. Arroba Sí. Zamorano Info. Así es. Y les quiero invitar también para que vayan a coha.org. coha.org. Exactamente, yo soy codirector del Centro de Asuntos Hemisféricos o el Council on Hemispheric Affairs acá en Washington, DC, que es un think tank, y invito a toda la gente para que lo lea, para que lo visite. Hay mucha información en inglés, pero también en español, ¿ok? Pues lo voy a difundir también en mis redes sociales. Y tu artículo, el título de tu artículo, se los recomiendo enormemente. ¿Nos lo repites, tu artículo? Sí, Chile, la violencia económica y política del Estado. Chile, la violencia económica y política del Estado. No tiene desperdicio. Gran artículo. Te felicito y te mando un fuerte abrazo hasta Washington. Muchas gracias, Rubén. Siempre un placer conversar contigo. Saludos a todos los teleauditores. Muchísimas gracias. Pastor Delgado.